El pasaje evangélico que proclamamos esta mañana literalmente comienza con la frase final del Evangelio de ayer y comienza con una frase terriblemente violenta, el rechazo visceral a Jesús e incluso el deseo de matarle. Dice este pasaje del Evangelio que en aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. La violencia que genera la persona de Jesús, algo que no puede pasar desapercibido para nosotros los cristianos. La violencia que genera su mensaje, la persona de Jesús en su infinita bondad, en su infinito amor, en su infinita mansedumbre y sin embargo misteriosamente es capaz de generar este rechazo terrible, este rechazo visceral en los oyentes, en aquellos que no soportan su doctrina, que no soportan su mensaje. Y continuamente se refiere Jesús a sus obras, y unas obras que quieren dar testimonio de su identidad, de la identidad del Padre y de la relación que les vincula. No puedo dejar de insistir, como estamos haciendo todos estos días, porque eso es algo que se nos tiene que quedar grabadísimo en lo hondo del corazón, la relación de Jesús con el Padre, el ansia, el deseo de Jesucristo de dar a conocer al Padre, que todos conozcan, que todos sepan que el Padre ama al Hijo y que el Hijo ama al Padre. Algo que debería de ser de la estructura de nuestra propia identidad, que ser cristiano es que todo el mundo conozca quién es el Padre, quién es mi Padre, quién soy porque soy quien soy frente a Él, en relación a Él. Y Él mismo va a encararse de alguna manera con los judíos y les cuestiona, pero vosotros, ¿por qué obra me apedreáis? ¿Por qué obra buena me apedreáis? Y le dicen, y aquí es donde va a venir la clave de lo que al final le va a llevar a la muerte, que es, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esto es importantísimo, porque claramente aparece en contradicción con las primeras herejías que van a aparecer en la época apostólica, que son todas herejías que van a ir dirigidas a negar la humanidad de Cristo. Aquí claramente aparece que sus enemigos son conscientes de su humanidad y que lo que él proclama, que es su divinidad, su naturaleza divina, y en virtud de esa naturaleza divina, su ser uno con el Padre, está clarísimamente presente a los judíos. En los judíos no hay posible sombra de que él en realidad no fuese hombre, que fuese apariencia, como decían los docetistas, etc., ¿no? Entonces, no, para ellos estaba claro que este era un hombre, Jesús de Nazaret, saben de dónde es, saben dónde vive, le conocen su acento, y son perfectamente conscientes de su humanidad. Jesús, a través de su humanidad, quiere revelar su identidad más profunda, su personalidad divina. La personalidad divina que se manifiesta a través de su humanidad como de un verdadero sacramento, como el sacramento fundacional, como el sacramento fundamental que va a dar pie a la misión de la Iglesia. En medio de estas amenazas de muerte, Jesús nos va revelando la belleza más profunda, la verdad más honda de su identidad. Y dice algo asombroso, pero si no es que yo sea el Hijo de Dios, es que la Escritura misma dice, dioses sois vosotros, estáis llamados también vosotros a participar de mi identidad divina. Y ellos insisten en exclamaciones blasfemas, y me llamáis blasfemo, y me llamáis blasfemo porque he dicho que soy hijo de Dios. Esto es lo que le va a preguntar el sumo sacerdote la noche de su sentencia a muerte. Pero dinos la verdad, te conjuro por el Dios vivo, ¿eres el Hijo de Dios? Y dice, veréis al Hijo del Hombre. Y lo que está afirmando es que mis obras dan testimonio de que soy hijo de mi Padre, de que Dios es mi Padre, de que el Padre y yo somos uno. Y dice literalmente, porque el Padre está en mí y yo en el Padre. Esta inhabitación mutua del Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. O dicho de otra manera, Él y yo somos uno, somos un solo Dios. Esto será la verdad que, en definitiva, va a dar sentido a nuestra vida, porque en eso consiste nuestra santificación, en esta configuración, en este ser uno
en Cristo Jesús, incorporados a la vida en Cristo, que nos hace también a nosotros participar por gracia en este ser uno con el Padre, que Dios es mi Padre, porque soy uno en Cristo Jesús, y estamos unidos, incorporados a Él en su cuerpo, que es la Iglesia. Esto que para los judíos es la blasfemia más horrible, para nosotros es la verdad más profunda de nuestra identidad cristiana, de que nosotros estamos en el Padre, en Él nos vivimos, nos movemos y existimos, o no tenéis vida en vosotros, el Padre que habita en vosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fijaros que esto es importantísimo para toda nuestra vida cristiana, porque en realidad ni la Eucaristía es un fin, ni la Iglesia es un fin, ni la gracia de Dios es un fin. No, lo único que es un fin es la inhabitación de las tres divinas personas en el corazón del hombre. O que nosotros vivimos en Dios, que Dios vive en nosotros. Si nosotros recibimos la Eucaristía, es para la inhabitación. Si nosotros vivimos la caridad, es para lo mismo. Si realizamos buenas obras, toda la vida cristiana es para que crezca la conciencia de la presencia de las tres divinas personas en nosotros, para que crezca la conciencia de nuestra relación filial, de nuestra relación esponsal, en el vínculo del Espíritu Santo, de esta persona divina, que es la que nos introduce en la vida filial con el Padre y en la vida esponsal con el Hijo encarnado. ¿Hasta qué punto esta frase, esto que dice Jesús, en medio de estas amenazas, cómo Jesús, en un momento de tanta tensión, donde está en peligro su vida, es capaz de decir algo tan increíblemente extraordinario, tan maravilloso, que el Padre está en mí y yo en el Padre? No muestra ningún temor por su vida, no aminora la verdad, no la disimula, al contrario, cada vez resplandece con mayor belleza. Cuando la Iglesia, cuando yo individualmente me encuentro en situaciones de agobio, de rechazo, de desprecio, manipulo la verdad, trastorno la verdad, camuflo la verdad, trato de suavizar la verdad, por llamarlo de alguna manera, trato de acomodar la verdad, o no, al contrario, cada vez resplandece en mis palabras y en mi vida y en mis obras con mayor belleza la verdad. Pues podría ser una frase maravillosa, porque la Pascua del Señor, la cruz de Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección, va a hacer posible esto, que Jesús de Nazaret, el hijo de José, el carpintero, que vivió en tal lugar, en estas circunstancias, y para los judíos era simplemente un hombre, porque tú siendo un hombre te haces Dios, ese y por ese, tres personas divinas inhabitan en nuestro corazón. ¿No nos maravilla, por ejemplo, que esto es el bautismo? Cuando un niño recién nacido, o sea, el gozo con lo que disfruta un sacerdote bautizando, por ejemplo. Cuando unos padres llevan a sus hijos a bautizar, ¿qué conciencia tenemos de la inhabitación de las tres divinas personas en el corazón de los hombres, de nuestros hermanos? ¿Hasta qué punto? Porque yo esto no creo haberlo escuchado muchas veces o nunca. ¿Hasta qué punto nosotros los misioneros tenemos claro que la tarea nuestra es que todas las personas que se nos confía, a las que llegamos por primera vez, esas personas que están bajo el dominio de Satanás, esas personas donde llegamos por primera vez a expulsar la presencia del maligno para que puedan vivir la vida nueva en Cristo, cuando levantamos alto la cruz del Señor, ¿hasta qué punto tenemos claro los misioneros que nosotros hemos sido enviados a un lugar, por lo que se llama primera evangelización, para que esas personas que vivían en la oscuridad y en la tiniebla, esas personas que a lo mejor han oído la palabra Jesús, sepan, vivan, experimenten que ellos viven en Dios y Dios vive en ellos, que también ellos están llamados? Cuando yo misionero llego a un lugar donde nunca he llegado, como a mí me ha pasado, cuando he llegado a Ode, cuando he llegado a Calafo, cuando he llegado a Quebre de Jer, cuando he estado en el campamento de refugiados de Gudere, ¿hasta qué punto? Yo he sido el primer sacerdote desde el que el Verbo se encarnó que ha llegado a ese sitio. Pero ¿hasta qué punto he llegado yo? Y a lo mejor hemos ido a hacer un operativo médico. Pero ¿hasta qué punto yo, misionero, tengo claro? Si yo lo que he venido aquí es para que estas gentes vivan en Dios y Dios viva en ellos y reciban nueva vida, vida eterna, literalmente vida eterna.
Si un cristiano se cree de verdad que en Cristo y por Cristo vive en el Padre, ¿cómo puedo tener miedo a la muerte? En cambio, cuando uno oye a los místicos, es completamente diferente. Santa Teresa de Jesús, cuando habla de las imperfecciones de la sexta morada, oye, cuando uno ya está en la sexta morada, debe ser bastante buena persona. Pues Santa Teresa de Jesús, cuando habla de las, que ya es como las últimos briznas de imperfección que le queda a un alma hasta entrar en la séptima morada, que ya es el matrimonio espiritual, dice que el alma experimenta un desordenado deseo de morir para estar con Dios. Y como he dicho tantas veces, ojalá tuviéramos más de esos defectos, porque los defectos de Santa Teresa en la sexta morada para nosotros sería la virtud más extraordinaria, que es el deseo de morir, algo que dice San Pablo, con mucho lo mejor es morir para estar con Cristo. Cristo Jesús, a quien digo que amo, a quien toda la vida le he dedicado mi existencia, después de tantos años de rezos, de oraciones, de sacramentos, de palabra de Dios, de obras de caridad, yo estoy deseando encontrarme con Él. Yo estoy deseando ver su rostro. Me jadea el alma como a Cristo al acercarse la hora de pasar de este mundo al Padre. O al contrario, soy una persona llena de temor, lleno de remordimientos, lleno de escrúpulos. Pero ¿qué son mis pecados si estoy arrepentido, si creo en su misericordia, si todo eso ha sido devorado en el fuego incandescente del amor misericordioso de Dios? Pues igual que Jesús está a punto estos días de pasar de este mundo al Padre, a entrar en su gloria, que yo, que soy un pedacito del cuerpo de Cristo, que yo que estoy incorporado a la esposa que es la Iglesia, que yo no tenga miedo, al revés, que vaya con alegría al encuentro del Señor. Que nosotros seamos como las vírgenes prudentes que tienen su lámpara encendida y están a la espera de que venga el esposo. ¿Qué es esta vida sino una preparación al encuentro con Él? Pues que cuando Él quiera venir, que sepa el Señor que estamos esperándole, porque lo más bonito que pueda decir un cristiano en esta vida y por toda la eternidad es que el Padre vive en mí y yo vivo en el Padre.